terminar la cena, ¿verdad? Este mes de la cena del alivio, entendiendo ese alivio, ¿verdad? Como ese ánimo que se recobra, esas nuevas ganas, ¿verdad? De realizarse, hermano, lo que antes habías perdido, ese gusto, viene el Señor y tú otra vez, ¿verdad? Recibes ese alivio, ese ánimo que viene de parte de Dios para realizar las cosas. Eso es importante, ¿verdad? Hoy venía en el transporte, ¿verdad? Eh, y platicando con una persona que, pues, ¿con qué actitud salimos de casa? ¿Cuál es cómo es nuestra, hay emoción, no hay emoción? ¿Cómo vas al trabajo? ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Verdad? Y esa persona decía, yo vengo contento, ¿verdad? Siempre alegre, siempre positivo, ¿verdad? Que hay gente que sale de casa enojado, sale molestos, van a trabajo y ya está maldiciendo el trabajo, y no, eso definitivamente parecería como que no hay alivio en su vida, sino hay problemas en todos los sentidos. Pero por eso deseamos de dar la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque a través de la bendición de Dios, hermanos, las cosas más maravillosas suceden en el nombre poderoso de Jesús. Ayer estaba viendo, ¿verdad?, una película de un boxeador, ¿verdad?, americano, ¿verdad?, que ganó las Olimpiadas de 1968 en boxeo aquí en México. Un hombre, hermanos, que era un hombre agresivo, pero no porque él fuera agresivo, sino una persona que el ambiente lo fue haciendo agresivo. Un hombre que nació en la pobreza, donde nos mostraban, ¿verdad?, que la mamá trabajaba y el papá pues nunca apareció, y ella con los recursos que tenía, hermanos, llegaba a la casa un pan, ¿verdad?, como una hamburguesa, yo me imagino que era, y la partía, hermanos, y se las daba a sus hijos. Y órale, yo no veía que ella agarrara, ¿verdad?, pero le daba a sus hijos, siempre llegaba aunque sea con un pan. Y siempre lo mandaban a la escuela, y en la escuela, hermanos, este hombre veía que todo mundo comía, ¿verdad? Llevaban sus pollotes, ¿verdad? Sus hamburguesonas, pero él no llevaba nada. Veía que comían su manzanita, su sándwich, hermano, y demás se les quedaba viendo. Y uno de repente se le queda viendo el pollo, ¿no?, que traía comiendo, hermanos. Y el niño le dice, ¿qué hora? ¿Cómo? ¿Qué te pasa, verdad? Y le aventaba un pellejo, órale, cómete, ahí está, y se lo aventaba. Entonces, pues despertaba en él la ira, porque no les estaba haciendo nada. Un hombre, realmente yo lo veía como un hombre pacífico, pero tanto le decían y decían, pues acaba la ira, ¿verdad? Entonces, fue avanzando, se metía en la parte de la delincuencia, pero al final encontró un camino que yo creo que fue de parte de Dios, porque llegó al boxeo, se hizo profesional, ganó mucho dinero, pero no creía en Cristo. Y entonces de repente, ¿verdad?, una de sus hijas, de su hermana querida, se enfermó, iba a morir. Y entonces le dijeron, ¿verdad?, que por qué estaba sucediendo esas cosas. Y entonces su mamá lo confrontó acerca de que pues que podía pedirle a Dios, ¿verdad? Y él podía clamarle a Dios. Y él no creía, pero en ese momento se acercó y buscó, ¿verdad?, a Dios. Y le dijo, bueno, me hablan de ti, ¿qué haces esto? ¿Qué haces? Demuéstrame esas cosas que hablan de ti. Hermano, y fue tanto, hermanos, ese clamor, esa petición de este hombre para con Dios, que la niña, su sobrina o sobrino, creo que era sobrina, volvió, hermanos, a la vida. Volvió a nacer, ¿verdad? Esa niñita fue mejorando, y entonces como que no la creía muchito, ¿verdad? Pero al final eh, tuvo un encuentro y peleó con Mohamed Ali, imagínate. Y entonces, pues el Mohamed Ali con sus técnicas, todo eso, lo venció a este hombre, lo venció, definitivamente. Y entonces trataba de recuperarse, y hacía exhibiciones, hermanos, que no le traía nada bueno al muchacho. Traía odio sobre este hombre llamado Ali, ¿verdad? Mohamed Ali, traía un rencor feo. Y al final, hermanos, pues dice que en un encuentro estaba peleando, sintió, hermanos, estaba muerto, se murió ese hombre, dices. No está el pulso, no hay nada, se murió en ese momento, pero de repente algo pasó en su vida, tuvo un encuentro personal con Dios en ese sueño, en esa muerte,
y que vuelve a la vida. Y que dice, pensábamos que estabas muerto, ¿verdad? Y dice, pues estuve muerto. ¿Por qué sintió? Y lo dijeron, no tenías pulso. Pero entró en mí Cristo. Cristo se me presentó, se me manifestó. Fue tanta la convicción que dijo, dejo de pelear. Y dejó de pelear, hermano, y se dedicó a predicar el evangelio, ¿verdad? Y bueno, tú ya verás toda la situación que se presentó, pero aún su esposa, una de su esposa, ¿verdad? Que la primera lo abandonó, lo dejó, pues obviamente andaba de loco por todos lados, ¿verdad? Pero llegó a una iglesia, compartió su testimonio. Después de un tiempo la esposa se casó con él, ¿verdad? Allí misma hermana de la iglesia. Y esta mujer hasta perdieron todo también, porque el hombre que le llevaba los negocios echó a perder todo. Confiaron en él y él pues abusó de esa confianza. Y dice que entonces la mujer decidió volver a boxear, pero nomás para pagar sus deudas. Y su esposa no estaba muy de acuerdo. Hasta que tuvo también la mujer un encuentro y un sueño de parte de Dios. Dios le habló, dice, ¿qué crees que Dios me habló? Y que vas a pelear, ¿verdad? Y que vas a ganar. Y entonces otra vez regresó. Pero ya no hacía las cosas como antes lo hacía, con odio, con rencor. Es más, como Muhammad Ali dice, que fue y se reconcilió con él. Dijo, yo te odiaba, tenía mucho rencor. Pero tuve el encuentro con Jesús, ¿verdad? Y entonces se hicieron amigos después de un tiempo. Y dice que diario platicaban. Pero quitó todo el rencor que había en su corazón. ¿A qué va todo esto? Que solamente Cristo puede quitarte todo ese rencor que hay en tu corazón. Si es que hay rencores, si hay amargura, Dios hace una obra maravillosa en tu vida. Pero tienes que tener un encuentro personal con Cristo. Podemos platicarte de Cristo, pero lo mejor es que tú tengas el encuentro con Él, porque si tú no tienes un encuentro personal con Cristo, no va a suceder nada. Pero cuando tú tienes ese encuentro con Cristo, comienzan a ocurrir las cosas más maravillosas. Locura para los que se pierden, pero para nosotros que hemos creído, es poder de Dios. Da un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Y bueno, dentro de eso, ¿verdad? Es porque este hombre no encontraba alivio, pero hay un alivio. ¿Cómo siente? Porque él tenía una casa, había pobreza, había amargura quizá, pero había familia, estaba un hogar, estaban unidos. Y yo pregunto hoy, ¿verdad? ¿Cómo es tu casa? ¿Tu casa es una casa de alivio? ¿Cómo es tu casa? Porque recuerda que casa en hebreo significa la palabra bayit, y la palabra bayit tiene dos acepciones. Una es casa y otra es cárcel. ¿Cómo es tu casa? ¿Es una casa donde hay alivio? ¿Donde hay reconocimiento, hay honra, hay amor, hay paz? ¿O es un lugar donde hay cárcel, donde hay amargura, donde hay problemas, pleitos, contiendas, sombrerazos? ¿Qué hay? ¿Inconformidad porque no consigo lo que quiero a mi manera? ¿O cómo es tu hogar? ¿Será una casa de alivio donde tú quieres llegar? Dices, oh, estuvo pesado el trabajo y voy a llegar a la casa y yo sé que más bien deseo llegar a la casa porque voy a encontrar alivio, porque voy a encontrar una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, donde te van a decir, amor, ya has llegado, gracias a Dios, siéntate, ¿verdad? Queremos platicar contigo, queremos bendecirte, siéntate a cenar, ¿verdad? No sé, cosas de ese tipo que te dan ánimos de llegar a la casa. Pero hay gente que no quiere llegar a casa, porque simplemente hay problemas, hay amarguras, hay contienda, como aquellos hombres que te digo que conocí, hombre que tenían dinero y que ese hombre no quería llegar a casa porque lo que iba a ver es que le iban a pedir dinero. Entonces prefería comer fuera de casa. Y entonces yo deseo, ¿verdad? En el nombre del Señor, que tú tengas siempre el deseo de llegar a casa, porque hay alivio, porque hay paz, porque hay bendición en esa casa. Y mira, vamos avanzando. Alivio, ¿qué es alivio? Ahí podemos buscar, ¿verdad? En internet, en los diccionarios, pero
vamos a resumir esto. Dice, alivio es activación o manifestación de optimismo o liberación que sigue a la disminución o eliminación de un dolor, molestia física, por ejemplo, un síntoma de enfermedad, ansiedad, que disminuye el estrés emocional o angustia, a menudo marcado por un suspiro tras superar una situación difícil. Cuando uno se siente aliviado, ¿cómo le hace uno? Qué alivio, ¿verdad? Se siente uno aliviado. Cuando te soban tus piecitos después de tanto caminar, que alguien ahí, tus hijos, tu esposo, tu esposa, te soban tus pies, ¿cómo se siente? Alivio, ¿verdad? Te ponen un ungüento y dices, ay, qué rico, ¿verdad? Sientes alivio. A veces también tu alma se encuentra, hermanos, mayugada, cansada, y alguien viene, ¿verdad? Y de parte de Dios y comienza a consolar tu alma, a decirte palabras de ánimo. Y entonces sientes esa fortaleza de parte de Dios para tu vida y comienzas a sentir alivio. ¿Cuáles son esos sinónimos de alivio? Pueden significar consuelo, descanso, un desahogo. Cuando te desahogas, hoy vienes y si hay problemas en tu vida, vienes a la casa del Señor y te desahogas. ¿Cuántos se desahogaron el día de hoy? Y va a venir todavía más desahogo y entonces eso trae ¿qué? Liberación, trae alivio a tu vida. Entonces, que el Señor traiga desahogo a tu vida. Significa mejoría. Significa bálsamo. ¿Cuántos durante la alabanza, la adoración, hermanos, están metidos con el Señor y sienten ese bálsamo a través de la alabanza? Aliviane, ¿verdad? Yo les digo, aliviánate, es de la cena de la aliviánate, ¿verdad? Alentar también significa animar y son similares. Y esto significa infundir energía, vigor, confianza. Cuando hay alivio hay confianza y vigor, se recuperan tus fuerzas. Dice, o recuperas la fuerza moral a alguien para que realice una acción o supere una dificultad. Eso es sentir alivio. Sentir un alivio que viene, hermano, una solución. De que alguien está contigo, como dice la Escritura, son mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta, en otras palabras, el otro lo alivia, ¿verdad? Le trae alivio. Pero hay del solo, ¿quién lo va a consolar? ¿Quién lo va a aliviar? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a levantar? Por eso venimos de dar la casa del Señor, porque no estamos solos. Cristo está con nosotros. Aparte de tu familia, Cristo es lo más importante, que es aquel que dio su vida por cada uno de nosotros para que tú tuvieras alivio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y mira, dentro de la casa, ¿verdad?, donde se encuentra alivio, hay una casa que nos habla la Escritura. Y nos habla en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Y había en Jerusalén, dice la Escritura, un hombre piadoso llamado Simeón. Y este hombre era justo, piadoso, dice la Escritura. Y mira, esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería muerte sin antes ver al Cristo, el Señor. Y mira, esa palabra consolación es la palabra griega paraklesis, que significa confortar, consolación. Pero mira, en diferentes diccionarios busqué y significa también entre ellos ayuda. O sea, esperaba la ayuda de Israel, esperaban la ayuda, el estímulo, la salvación, la liberación de Israel. Fíjate también, el diccionario Wine significa llamamiento al lado de uno. O sea que aquel que está solo, viene, hermanos, esa consolación, que alguien esté junto a ti, que esté junto a alguien, ¿verdad? Llamamiento al lado de uno. Cristo tuvo un llamado para que nosotros estuviéramos junto a Él y Él estuviera junto a nosotros. Esa palabra paraklesis significa para, al lado, y kaleo, llamar al lado. ¿Cuántos pueden decirle a Cristo que quieren tenerlo al lado, verdad? O que usted también esté al lado de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que venga esa consolación a través de Cristo a tu vida. Y entonces este hombre Simeón pues esperaba la consolación. Del que viniera el alivio, porque también consolación significaría traer alivio a su vida de Israel. Donde Dios, hermano, se había apartado.
Tantos años, ¿verdad? Desde la caída del templo, ¿verdad? Del segundo templo, ya Dios no hablaba ni por profeta, ni por Urí, ni por Tumín. Había un tiempo de silencio. Y cuando Dios nos habla, hermano, cuando Dios no habla, el alma, el espíritu comienza a morirse. Por eso necesitamos acercarnos a Dios y como dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Entonces esperamos, ¿verdad? La consolación, a lo mejor has esperado consolación en tu casa. Y entonces dice que él, Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. O sea, no fue a cualquier lugar, fue al templo. Y templo también es sinónimo de casa. ¿Cuántos creen que esa es tu casa? Esa es casa de Dios, es el templo. Pero tú también eres templo del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, que entonces fue movido al templo, fue movido a la iglesia, fue movido a la casa de Dios. Y dice que cuando trajeron, ¿verdad? Jesús, porque lo iban a presentar, ¿verdad? Entonces dice que tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cuánto tiempo, hermanos, iba a la iglesia? Iba al templo. Quizás decía, no viene esa salvación. Me voy a morir, no va a pasar nada. Cuando mi familia va a estar unida. Yo voy a estar viejo y ya no los voy a ver unidos. ¿Cuándo van a suceder las cosas en mi hogar? Y se desanima la gente. Pero entonces este hombre, hermanos, antes ya viejo, hermanos, recibe la revelación de Dios y lo lleva a la casa y entonces le permite ver la promesa que había recibido de que no iba a morir sin antes ver ¿qué? A Cristo Jesús, a Cristo, hermanos, aquel que iba a venir a traer consolación, alivio a la tierra. Y esa palabra salvación es la palabra sosterión, que significa defensor, defensa, salvación, poder salvador. El medio por el que experimenta la salvación significa liberador también. Es decir, mis ojos vieron mi liberación, a mi libertador. ¿Trajo qué? Alivio a mi vida. Propiamente sentarse juntos. Cristo vino a sentarse junto a ti para darte vida y vida abundante. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Entonces, ¿dónde se encuentra la salvación? Pues en la casa. ¿Dónde se encuentra alivio? En casa debe haber una atmósfera que te permita encontrar alivio. Y entonces, mira la palabra griega, esta palabra 4992 sosterión, puede significar bienestar, prosperidad, liberación, preservación, salvación o seguridad. Su significado principal es salvación o liberación. Entonces nosotros necesitamos ¿qué? Liberación. Necesitamos sentir ese alivio de parte de Dios en nuestra vida y lo vamos a encontrar ¿dónde? En la casa. ¿Dónde? ¿En qué casa? En la casa del Señor. Pero también lo que tú llevas y traigas de aquí, tomes de este lugar, de esta casa, tienes que llevarlo a tu casa. Llevas y te alimentas de la palabra y esa palabra la pones en práctica. ¿Dónde? En tu casa. Ahí es donde tenemos que poner en práctica el alimento que recibimos el día de hoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces dentro de las casas me pareció muy interesante, ¿verdad? Poder traer esta casa. La casa del Cana. Dice que el Cana era un hombre, ¿verdad? Que tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y otra se llamaba Ana. Y dice que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. O sea que el asunto estaba complicado. Porque la naturaleza de una mujer es dar fruto. Por eso nosotros tenemos que sembrar bien para cosechar bien. Si tú siembras amargura, golpes, maldiciones en tu esposa, ¿qué vas a recibir? Lo mismo, lo que sembraste.
Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de esa tierra que Dios nos dio. Porque la tierra que Dios nos dio es nuestra esposa. Hay que cuidarla, hay que despedregarla, hay que cercarla. Hay que poner, ¿verdad? Ese lugar donde hay gozo, hay alegría. Porque la naturaleza de una mujer es ser alegría. Dice el libro de Salmos 128 que el hombre que teme al Señor, su mujer será como fecunda vid en el interior de su casa. La vida es vino, la vida es gozo, alegría. Y tus ojos y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El aceite, el olivio nos habla de honra. Es decir, que tus hijos van a ser hijos de honra. ¿Cuántos queremos hijos de honra? Ok, entonces nosotros también tenemos que ser hijos de honra. ¿Para quién? Para Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y entonces no tenía hijos. Y dice la escritura, si tú sigues leyendo 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, y su rival, o sea la Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. Y esto tiene que ver con el alimento que trae alivio, que vimos 2 domingos anteriores. Y entonces yo te pregunto, de acuerdo a lo que vemos aquí en la escritura, ¿qué había en la casa del Cana? ¿Qué vemos en esa casa? ¿Había armonía en casa? ¿Había, hermanos, palabras de bendición? ¿Qué había en casa del Cana? Había amargura en la casa del Cana. ¿Cuál? Competitividad. O sea, ¿es mala la competitividad? No, competitividad. ¿Es mala? No es mala. No es malo competir. Pero si ya lo haces con un fin, hermano, de dañar a una persona, entonces sí. Porque el sol sale para todos. En un negocio, todo el sol sale para todos. Dios bendice a todos. Dios bendice a creyentes, no creyentes, a todos como Él quiere. Es que yo soy cristiano, nomás me debe de bendecir a mí. Dios bendice a todos. Por eso cuando el pueblo de Dios iba a cosechar, el trigo que se les caía, no podían recogerlo ya. Eso tenían que dejarlo ¿para quién? Para los pobres, para las viudas, para los que no podían más. Entonces ellos recogían eso. Entonces Dios bendice a todos. Dios prospera a quien quiere. Creyentes, no creyentes. Dios prosperó a Faraón. ¿Por qué bendijo el Señor a este hombre? Pues es Dios, su voluntad, hermanos, que quiso bendecir a ese hombre de esa manera. Así como bendijo a José. Y fue prosperado. Y fue puesto como segundo del reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces Dios bendice a todos de una u otra manera. Y entonces, ¿qué había en la casa del Cana? Amargura, competitividad. Era para irritarla. O sea que había pleito ahí. Imagínate la Penina con los chamacos ahí y le pasaba por enfrente a los niños a Ana. Y lana sin fruto. Menosprecio había en la casa del Cana. Dice que aún el Cana, sabiendo que su esposa no daba fruto, pero la amaba más a Ana. Y entonces cuando iban, hermanos, siempre iban a la iglesia cada año, al aniversario, por decirlo así, donde todo el pueblo iba cada año, se congregaba. Y entonces dice que daba su ofrenda tanto a su esposa como a Penina como a Ana. Y dice, pero que a Ana le daba doble porción, porque la amaba. Pero eso no llevaba más para quitarle su amargura, sino que, hermanos, no lo llenaba la doble porción que le daba a su esposo. Porque su naturaleza es dar fruto. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, deberíamos de dar fruto y no han dado fruto porque hay quizá amargura en su corazón? No hay alivio en su vida. Deberíamos, hermanos, poder meditar y ¿qué hay en mi casa?
¿Será que en mi casa hay una situación parecida a Elcana? ¿Será, hermanos, que hay división en casa? ¿Será que hay amargura en casa, que hay división, que hay contienda? ¿Hay provocaciones en casa? Y entonces dice que Ana lloraba y no comía. Y sabemos que cuando uno no come, hermano, se va el cuerpo desanimado, se va debilitando. Y hablamos del alimento que trae alivio. ¿Y cuál es el alimento que trae alivio? La palabra de Dios, porque es medicina para tus huesos. Entonces la palabra de Dios hay que comerla, porque eso va a permitir que tus huesos, hermanos, sean fuertes y que tu sangre, hermano, sea una sangre sana y que alimente a todo tu cuerpo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, cuando comienzas, dice, y Ana lloraba y no comía, por eso también estaba débil. No comía el alimento espiritual que necesita tu espíritu, porque dice la escritura que espíritu del hombre es lámpara de Jehová. Dios nos da un espíritu, somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu lo da Dios, que es lámpara para el hombre. Y ese espíritu, esa lámpara se llena de aceite, y el aceite es figura y tipo del Espíritu Santo de Dios. Nuestro espíritu necesita de ese aceite del Espíritu Santo. Por eso dice la escritura, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces necesitamos alimentar ese espíritu del aceite que viene del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si tú no llenas tu lámpara de aceite, te amargas. Si tú no llenas tu lámpara de aceite, hermanos, te debilitas. Por eso le decían a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Y cómo se aviva el fuego? Necesitas ponerle aceite. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces, esa casa era un desastre, ¿verdad? Era un desastre. No había armonía. Y entonces dice la escritura, ¿cuántos dan gloria a Dios? Había cargas y yugos de tristeza y angustia en ese hogar. Y dice 1 Samuel 1, 8 al 10, dice, entonces Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras si no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? Fíjate lo que había en la vida de Ana. Tristeza, lloro, no había alimentación adecuada. ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Imagínate el Elcana, ¿verdad? Se sentía bien galán, ¿verdad? Bien, así hay hombres, ¿verdad? Que se sienten, hermanos, la última Coca-Cola en el desierto. Que eso no soy yo, mira qué papachón tienes aquí en casa. No te vas a conseguir un hombre como yo. Y se creen, ¿verdad? Como ese último James Bond, ¿verdad? De su casa. Y le dice, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? ¿Hasta dónde llegaba el nivel de narcisismo del Elcana? O sea, porque también hay narcisismo en casa. ¿Será que hay narcisistas en casa? Yo espero que no, ¿verdad? Porque los narcisistas son ¿qué? Amadores de sí mismo. Y eso está tremendo. Puedo estar yo vestido bien guapetón, pero mi esposa o mis hijos no están vestidos. Eso no se vale. Porque el que no provee para su casa, ¿qué dice la escritura? Es peor que un incrédulo. Entonces nosotros, Dios te dio una casa, Dios te dio un hogar, y nosotros como hombres somos los responsables de que ese hogar camine bien o camine mal. ¿Cómo vamos a hacer que camine bien mi casa? Necesito fundamentos. ¿Tienes fundamentos? ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿De dónde aprendiste a llevar una casa? Tu padre se sentó contigo, te dijo, ven hijo mío, te voy a enseñar cómo tienes que llevar la casa. Pues uno veía cómo llevaba la casa el papá. Algunas casas había golpes. Algunas casas llegaba el papá todo borracho. Algunos papás llegaban borrachos, llegaban y levantaban a los hijos de su cama y los golpeaban.
Les comenté de mi abuelo, que en la madrugada llegaba, mi papá estaba dormidito, lo levantaba y lo metía directamente a la pileta de la vecindad. Y lo sacaba y firmes. Agarraba a mi abuelo, de repente mi papá estaba jugando con los amigos, él estaba arreglando sus zapatitos, lo agarraba con todavía los clavos por de fuera y ya los aventaba. Y me sorprende, hermanos, el carácter de mi padre, porque si a pesar de todo eso, yo no le guardo rencor a mi padre. Yo amo a mi padre. Y ciertamente, mi abuelo trabajaba con mi papá. Y mi papá, hermano, sabía que mi abuelo a la hora de la comida se iba a meter a la pulquería. Llegaba el sábado y el sábado mi abuelo ya no se desaparecía temprano, pero ahí iba mi papá a la pulquería a llevarle su raya. Yo lo veía y no le guardaba rencor. Porque decía, porque también mi papá pues no recibió paternidad. Desde muy joven él se atendía, desde muy joven se apartó. Entonces nosotros a veces buscamos pretextos para amargarnos. Es que mi mamá no me vio, es que mi papá no me vio. Pero cuando tú pides la guianza de Dios, hermano, aunque padre y madre te dejen con todo y eso yo, te voy a recoger, dice el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿A quién le guardas rencor? ¿Te ha dejado avanzar? Porque ese rencor no te va a dejar avanzar. Mi papá fue prosperado porque no guardaba rencor. Mi papá fue prosperado porque siempre abría la mano para la gente. Nunca, hermanos, él disfrutaba que nosotros comiéramos en casa, que disfrutáramos lo mucho o poco que había en mesa. Él lo disfrutaba. Y eso es lo que yo tengo también. Yo disfruto cuando tú disfrutas. O yo te pregunto, a veces hay poquito y dices, ya no alcanza. ¿Para quién? Pues que disfruten mis hijos, porque si ellos se alimentan, ellos disfrutan ese alimento, yo me alimento con la alegría de ellos. Pero hay gente que a veces se vuelve egoísta. No, es que yo soy el hombre que trabaja, entonces yo tengo que comer bistec. ¿Qué le doy a mis hijos? Pues dales ahí unas papitas, o algo, a ver, ay, ¿con qué? Vete por unos churrumais de esos que venden en bolsa, no sé cómo se llaman esos. No, uno es feliz viendo a los hijos felices. Uno es feliz viendo a los nietos. Con mi nieto lo veo sonriente, que se carcajea, y eso llena mi corazón, llena mi casa. ¿Por qué? Porque veo una nueva generación con alegría, con gozo, que no está mendigando aquí y allá, no, ahí tiene un hogar. Donde encuentra el amor, donde lo abrazamos, se ríe, ya lo conocemos, que cuando está molesto, cuando comienza a inquietarse, comienza a hacer unos ruidos que ya lo identificamos, algo quiere. Porque sabe que ese ruido hace que hagamos cosas que él quiere. O sea, que vamos conociendo a los hijos, a los nietos. Y no te conocerá Dios. Porque el Señor sabe de qué pie cogías. ¿Sabe tus necesidades o no conoce Dios tus necesidades? Así como mi nuera, ¿verdad? Sabe cuando el niño ya está mojadito, algo le está inquietando. Déjame ver porque algo le está inquietando. Ya lo conoce. Ya conoce sus pucheros, ya conoce sus risas, ya conoce sus inquietudes porque todos los días está con él. 9 meses en su pancita y todo lo que lleva ahorita afuera lo va conociendo. Mujeres, ¿a ustedes no conocen a sus hijos? ¿Conocen al hijo que está amargado? Cuando está amargado, dice, este está amargado. Conoces cuando está alegre. Lo conoces en todas sus facetas. ¿O no lo conocemos? Amén. Dios nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces lloraba amargamente.
Pero dice que la escritura que hizo un voto al Señor. Pero yo te pregunto antes, ¿a dónde fue? Si hay amargura, ¿a dónde tienes que irte? A la casa. ¿A cuál casa? A la casa del Señor. ¿No dice la escritura, Mateo 11, donde dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué es lo que hizo Ana? Ya me voy de la casa. A ver a dónde voy. No, decidió y dijo, comió, se levantó. Y eso es importante, que tú te levantes. Pero antes que al levantarte tienes que comer. Y entonces ella se animó, dijo, ¿a dónde voy a ir? Ya tantos años de amargator. Ya tantos años de que me estoy envejeciendo. No estoy contenta. Ya lo he intentado de una manera y de otra. ¿Qué tengo que hacer? Algo distinto. De algo que a lo mejor me he olvidado. Y entonces Ana decide, la mejor decisión es ir a la casa de Dios. Y entonces va a la casa de Dios y dice, voy a ir, he dejado de ir, cada año vengo nada más al aniversario donde hay alimento, donde hay comidita. No, hoy voy a ir, voy a aprovechar. Debemos de aprovechar el tiempo que estemos en casa. Y entonces se va al templo, comienza una administración en su vida, comienza a dejar sus cargas, comienza porque estaba angustiada y entonces oraba al Señor. ¿Qué te acongoja? ¿Qué angustia viene a tu vida? Sería bueno venir al altar y orar al Señor. Saca toda esa amargura. Deja tus cargas delante del Señor. Y lloraba amargamente. Comenzaba ese fluir, ese sacar ese veneno que había en ella. El veneno no te permite tener fruto. La amargura no te permite ser fructífero. Pero dice entonces, a la manera de Jacob, porque me recuerda a Jacob que también hizo un voto al Señor. Comienza a ministrarse y hace un voto al Señor y le dice, y le dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva. Y te acuerdas de Jacob, lo que decía también, dice. En Génesis 28, tú recuerdas el voto que hizo el Señor. Hizo entonces Jacob, hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy y me da el alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto, esa piedra donde se recostó su cabeza, ¿te acuerdas? Y que la ungió con aceite. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el 10. O sea, había una promesa. Porque él quería tener un encuentro personal con Dios. Está muy bien, mi abuelo me contó que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, que lo iba a bendecir y que iban a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, su familia. Está muy bien. Mi padre me contó lo mismo. Me contó que a él Dios le escogió su esposa y que Dios se la trajo, una mujer que daba más allá de lo que se le pedía. Está muy bonito todo eso. Pero yo quiero tener un encuentro porque no lo conozco. Me hablan. De oídas te había oído, como decía Jacob. Pero ahora mis ojos te ven, decían cuando tuvo su encuentro personal con Dios. Y así Jacob lo hizo lo mismo. Quiero tener un encuentro contigo. Si hay amargura, como este boxeador, si realmente existe lo que me han contado, por favor ayuda a mi sobrino a volver a la vida. Y no solamente lo hizo volver a la vida al sobrino, a la sobrina, no me acuerdo qué era, pero entonces también a él lo trajo a la vida, porque tuvo un encuentro con Cristo.
Y entonces Ana hace ese pacto, ese voto. Y le dice, si no das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, le veía la boquita y le decía, pero Ana hablaba en su corazón. Hablamos una vez de cómo se puede orar al Señor. Y entre una de esas está ¿qué? Hablar en silencio. Movía sus labios, no salían palabras. Pero en su corazón, en su mente estaba hablando con Dios. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Que a veces viene, me da la gente y piensa, estos están borrachos. Estos parecen saltamontes, chapulines. Y decía mi esposa en la mañana, están locos. Y sí estamos locos. Pero esa loquera es poder de Dios. Esa locura porque Dios ha hecho grandes maravillas en mi vida, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué no demostrar esa locura? Si Dios, podríamos uno pensar, Dios está loco porque ¿cómo me rescató a mí? Seamos sinceros. Si tú le recomendaras a Dios a una persona, ¿te hubieras recomendado en su momento a ti? Pues no. Sería una locura. Señor, ¿cómo dices tu vida por mí? Si yo era un mal hablado, era un irresponsable, maldecía. ¿Por qué dices tu vida por mí? Pero Dios es bueno y nuevas son cada mañana sus misericordias. Un fuerte aplauso al Señor porque Dios, hermano, a pesar de todo, vio algo en nosotros. Vio algo en nosotros. Y dice, entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Y entonces viene esa administración, fíjate, lo comienza. Y entonces Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Sacado todo el veneno. Cuando vienes delante del Señor hay amargura, saca todo el veneno ahí delante del Señor. Este es mi veneno que tengo, yo lo quiero sacar, Señor, aquí. Que tú me limpies, Padre. Límpiame de toda mi maldad, decía David. En pecado me concibió mi madre. Saquémonos, ministrémonos nuestras funciones familiares, todo aquello que trae amargura, aquellas inconformidades. Todo, Señor, sácalo, aquí está, Señor. Venid a mí los que están cargados y cansados. A veces queremos nosotros traer ese alivio en nuestras fuerzas y tú no hay cosas que no puedes hacer en tus fuerzas. Necesitamos de la ayuda de Dios. Dice la Escritura, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos de Dios porque Él es el único que puede llevar nuestras cargas. Aleluya. Y le dice, no tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y le dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Fíjate lo que viene de parte de Dios a tu vida cuando te ministras. Cuando te derramas delante de Él verdaderamente, genuinamente, sinceramente, sacas todo lo que hay ahí, toda la enfermedad que pudiera estar en tu vida, hermano, la sacas, Señor. Aquí había amargura, la saco, es veneno. Señor, hay inconformidad, lo saco, Señor. Había palabras de maldición, ya las saco, Señor. Me deshago de ellos, no las quiero. Entonces viene una palabra de parte de Dios, una palabra profética. Una palabra que te marcará porque has sido sincero con Dios. Con Dios hay que ser sinceros. Uno sabe, hermanos, cuando está siendo uno sincero. Cuando es uno sincero, no te importa quién esté a la derecha, quién esté a la izquierda, quién esté atrás, enfrente. Tú vienes y te ministras delante del Señor y tienes un encuentro con Él. Porque sabes que te está escuchando.
Que si me escuchan no importa. Si en mi cuadra todos me conocen, ¿qué más da que aquí lo conozcan? Aquí saco lo que tengo que sacar. Porque yo quiero dar fruto, quiero ser fructificado, quiero ser prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Si quieres ser prosperado tienes que sacar lo que no te permite prosperar. Y la mujer dice, se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Entonces viene, ¿verdad? Recibió una palabra que la volvió a animar. Había una esperanza, ya había perdido esperanza, se le había ido el aliento, estaba amargada, ya había puras heridas en su alma y entonces decidió, no, además hasta tengo que pedirle perdón a la Penina. ¿Sabes qué, Penina? Yo te odiaba y deseaba tu muerte y deseaba que tus hijos les fuera mal. Pero hoy reconozco que no era correcto y por eso no estaba dando fruto. Hoy quito todas las palabras, yo me imagino, estoy parafraseando, se vale pensar pues. Y entonces va con la Penina y dice, Penina, discúlpame. Así como el boxeador que se fue con Muhammad Ali y le pidió disculpas, perdóname. Y todavía dice Muhammad Ali, ¿por qué te tengo que perdonar? Si más bien yo fui el que te ganó, yo fui el que te humilló. Porque había una técnica que utilizó Muhammad Ali en su batalla con este hombre, que lo dejó que lo golpeara y el otro le daba y le decía, dale más duro, no lo dejes, y el otro nomás se cubría, hasta que se cansó. Y cuando se cansó el otro, ¡pum! 2, 3 golpes, lona. Y eso fue lo que le molestó. Porque usó una estrategia donde le dijo, saca todo, todo lo que traigas, todas tus fuerzas, sácalo. A veces así el Señor te hace. A veces el Señor así hace en tu vida. A ver, mijo, golpéame, porque le decía, ¿verdad? El Muhammad Ali, pégame, es todo lo que tienes. Me dijeron que pegabas fuerte. Y a veces el Señor así se pone, a ver, pégame. Porque antes de subir a la cruz del Calvario lo golpearon, lo escupieron, lo menospreciaron. En la cruz lo traspasaron. Yo me imagino al Señor, ¿es todo lo que tienes? Hasta que te canses, hasta que saques todo lo que había en ti. Cuando tú sacas todo lo que hay en ti que le estorba al Señor, van a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Va a comenzar un caminar distinto, pero tienes que sacar al hombre, a la mujer que no te sirve. Y ese es el viejo hombre, la vieja mujer. El viejo hombre tiene que quedar sembrado en el desierto. Tenemos que ser una nueva criatura. Dice, en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Cuántos quieren cosas nuevas? ¿Cuántos quieren ser nueva criatura? Un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Y mira lo que dice. La administración del alma trae alivio para dar fruto. Le dan su hijo a la Ana, le puso Samuel, lo presentó una vez destetado al templo y dijo, aquí está, se queda en el templo al servicio del Señor. Y después viene un cántico de Ana. Ya uno cuando siente alivio hasta canta. ¿Cuántos cantan en el baño? Vienes todo cansado. Ay, todo el día ahí estuviste en el solezazo, llegas al bañito, te caen las primeras gotas de agua. Ay. Comienza a sentir uno alivio. Y comienzas a cantar. Y comienzas a alabar al Señor. Porque te regresó ¿qué? El ánimo. Te regresó las ganas de vivir nuevamente. Y el agua es la palabra de Dios. Que tú vienes cansado, vienes y recibes la palabra.
Ay, gloria a Dios, qué rico, me siento libre, me siento liberado, Señor, me siento con buenos ánimos. Ay, Señor, ya estoy viendo las cosas de una manera distinta. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo ha pedido al Señor. Y una vez que viene ese cumplimiento de la palabra profética, trae alivio y activa el agradecimiento en tus labios. Dice Ana que una vez que recibió la promesa de Dios, entonó un canto, compuso un canto. Está largo, tú lo puedes leer después, ¿verdad? Capítulo 2 de 1 de Samuel. Ana entonces oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor hablará contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. ¿Sí no sabemos ese canto? Vénganse para acá, mijos. Yo quiero en este día bendecirte. Quiero bendecir tu vida, porque en la casa del Señor es una casa de alivio. Es una casa donde tú encuentras la respuesta a tus necesidades. Es un hogar donde tú puedes llegar y ministrarte delante del Señor y sacar todo aquello que no te sirve. Todo aquello del viejo hombre que había ira, que había inconformidad, el Señor viene para limpiar tu vida. ¿Cuántos desean ser ministrados el día de hoy? Pasen en el nombre del Señor, ¿verdad? Pasen al frente. ¿Dónde pasó Ana? En el altar. Ana vino al altar y comenzó a ministrar su alma. Quizás tú no vengas a ministrar amargura, sino que vienes a agradecerle al Señor. Señor, me has sanado de mi amargura, pero hoy quiero estar en tu altar. Quiero agradecerte. Pero puede haber alguien que sí traiga amargura todavía, que su alma ha sido herida, que su alma tiene problemas. Hoy es el momento para venir al altar. Esa es tu oportunidad, como era su oportunidad de Ana. Quizás tuvo otras oportunidades, pero las dejó ir. Pero dijo, este es el momento. Este es el momento preciso en el que tengo para llegar a la casa del Señor, donde voy a encontrar alivio. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo. Hoy, Señor, vengo bendiciendo, Padre, la vida de tus hijos, de aquellas que han tomado, Señor, ese paso, han dado ese paso de fe delante de ti. Que hoy, Señor, hay agradecimiento en su corazón. Y si hubiese, Señor, algún veneno, Señor, que se había metido, que la serpiente, Señor, en su mordedura había provocado, hoy venimos declarando, Señor, limpieza en su organismo, en el nombre poderoso de Jesús. Que hoy venga, Señor, sobre tu pueblo, Padre, esa sanidad del alma, esa sanidad, Señor, que trae alivio, porque la administración del alma trae alivio a nuestra alma. Hoy, Señor, que venga, Padre, esa liberación de cargas, que venga esa liberación y esa ruptura de yugos, Padre, de esos yugos, Señor, que no me dejan avanzar. Hoy, Señor, declaramos roto todo yugo en los pies, todo yugo en las manos, todo yugo en la mente, todo yugo en los labios, todo yugo en los oídos, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, toda carga que no permite avanzar, Señor,
Hoy declaramos libres de toda carga. Hoy tus hijos vienen a tu altar, Señor, a dejar esas cargas pesadas, Señor. Vienen delante de ti, papito hermoso, porque tu yugo es fácil. Ligera es tu carga, Señor. Oh, Señor, mi corazón se regocija, Señor, en ti, Padre. Dado en tu regazo, y quiero habitar, y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración.